Otilia. Otilia. Otilia Tanti. Otilia Tanti. Otilia, un lugar en Punilla. Hola. Otilia. ¿Qué lugar? Punilla. Otilia. A desalambrar, a desalambrar. Con los añicos de cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Buenas tardes a todas, todes, todos. En este mes, que es el mes por el derecho a la identidad, vamos a estar conversando con Martín Capa, que es referente del nodo de la Red por el Derecho de la Identidad en Río Cuarto, y también contaremos con distintas voces que nos van a relatar qué piensan, sienten sobre la identidad. En la fecha del 22 de octubre de 1977 se conforma Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a la lucha sostenida de las abuelas de Plaza de Mayo, la comunidad nacional e internacional cuenta con marcos legales y culturales para poder garantizar el derecho a la identidad. En noviembre de 1989, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se lograron incorporar a la Convención Internacional de los Derechos del Niño los artículos 7, 8 y 11, para garantizar en todo el mundo el derecho a la identidad. Dicha convención es ratificada por la Ley 23.849 de la República Argentina e incluida como norma con jerarquía constitucional en la reforma del año 1994. Por medio de la Ley 26.001, sancionada el 16 de diciembre del 2004, el Congreso estableció este día para conmemorar la lucha que llevan adelante las abuelas de Plaza de Mayo desde 1977. Por la recuperación de las identidades de niñas y niños secuestrados por la última dictadura militar. Hola, buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Un gusto para mí tenerte y poder charlar un poco con vos sobre el Día Nacional de la Identidad y específicamente sobre las redes. Así que me gustaría que te presentes, nos cuentes un poco quién sos y bueno, te escuchamos. Hola Elena, bueno, encantado por la invitación. Yo me presento, soy Martín Capa de Río Cuarto, tengo 43 años cumplidos hace poco, nací en el año 77. Integro la Red por la Identidad, soy militante de derechos humanos, trabajo también violencia institucional y además soy docente de una escuela secundaria, coordinador de una escuela secundaria de adultos, acá de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, un poco, primero agradecer la invitación y un poco contar que es desde Río Cuarto, una localidad al sur de Córdoba, cabecera de departamento, que es el trabajo que se viene haciendo desde la red y desde donde yo lo estoy haciendo. Yo en el año 98 empiezo la facultad, conozco una compañera que es la Cookie Córdoba, ella es hija de desaparecidos y me invita a las primeras reuniones de hijos en aquel año en la ciudad de Córdoba y ahí entro más o menos a vincularme con el ambiente de derechos humanos. Y también mi tía es madre fundadora de acá de Río Cuarto, tengo un primo hermano que está desaparecido, pero esa historia no era algo que en la familia se hablara, no es que yo estoy militando, lo hago por una historia familiar, me parece que casi que viene por otro lado. Te diría por este hecho fundacional de las primeras reuniones de hijos que me invita la Cookie. Y bueno, después eso lo hacía cuando estaba estudiando en Córdoba, me vuelvo a vivir a Río Cuarto, entro en la agrupación Hijos
Y la agrupación Hijos tiene una comisión que se llama Hermanos. Hermanos por una cuestión generacional. Las abuelas se llaman abuelas y los hijos buscábamos a los hermanos. Y entró a trabajar la cuestión identidad buscando a nuestros hermanos. Ahí entro a vincularme con lo que es abuelas y con ADI. Y después, bueno, ya no estoy más en hijos y sí como nodo de la Red por la Identidad específicamente, haciendo el trabajo de difusión de la identidad y también, bueno, vinculados con CONADI, haciendo extracciones, averiguaciones, en la medida de lo posible. Una característica que tenemos nosotros desde la red, vale mencionar que la red se funda en el año 2003 a instancias de la abuela Buscarita Roa, de Abel Madariaga, entendiendo que, bueno, en Argentina las filiales de abuelas, donde la gente se podía acercar, era Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, La Plata. Y el territorio es bastante más amplio. Y el destino de esos nietos apropiados, incluso se han encontrado nietos y nietas en el extranjero. Se necesitaba ampliar esa posibilidad de búsqueda y del lugar donde acercarse. Desde ahí es que Abuelas piensa, considero yo un hito fundacional, pensar este sistema de red, de nodos. Entonces, bueno, van viajando, van encontrando compañeros y compañeras que se sumen a la búsqueda y ahí nos vamos consolidando, nos capacitan, nos enseñan, tenemos las capacitaciones tanto del abordaje técnico, también de lo psicológico, del abordaje de lo que es difusión, nos asesoran todo el tiempo. Y nuestro trabajo principal es el de la difusión y la recepción de las presentaciones espontáneas que hacen aquellas personas que dudan de su identidad. La cantidad de nietos y nietas que buscan las abuelas son 300, vamos a poner, 400 nietos más o menos en lo que hay de denuncias y demás. La cantidad de personas que dudan de su identidad, nacidas en el periodo del terrorismo de Estado, es inconmensurable, son un montón. Entonces, nosotros nos encontramos con la situación de que cada presentación es muy difícil, digamos, encontrar un nieto es encontrar una aguja en un pajar. Es muy difícil que aquellas personas que vienen a consultarnos efectivamente sean un hijo o hija de detenido o desaparecido. ¿Qué viene con eso? Que vos haces el examen del análisis de ADN, se coteja con las muestras que hay en el banco, lo más probable es que tengamos un negativo y no podemos decirle, bueno, nos vemos, siga su viaje. Entonces también la búsqueda de la identidad y en esta construcción de la identidad, si bien nosotros estamos abocados a esta lucha específica, la virtud que tiene Abuelas en esta construcción de la identidad, de hecho figura ahora la identidad en los derechos internacionales del niño de la declaración de la ONU, gracias a un impulso de Abuelas, identidad como constitución y constitutiva de la persona, ha ampliado esa lucha. Quiero decir, es tan generosa la forma de construcción de Abuelas que no nada más han hecho lo que han hecho por sus propios familiares, sino que han hecho lo que han hecho para beneficio de la humanidad. Así como existen los crímenes de lesa humanidad, existen las construcciones a favor de la humanidad. Y creo que Abuelas en ese sentido es un ejemplo enorme. Me encanta todo lo que estás contando, Martín. Es como un trabajo profundo, intenso y muy amplio. Me gustaría ahora que nos cuentes de qué manera la red difunde a través de las actividades la búsqueda de las abuelas. Bueno, desde los nodos, en el trabajo de difusión,
se trata de articular con todos los espacios, hay un fuerte trabajo en lo que es educación y en esta estrategia que han tenido las abuelas de ir modificándose en cuanto los nietos iban creciendo. Entonces primeramente buscaban bebés, después buscaron adolescentes, hoy buscan personas que seguramente son padres, y ahí se vuelve a tratar de encender la llama de la pregunta, de la duda de la identidad. Entonces, con un trabajo muy importante en lo que son las escuelas primarias, que estos hijos sean quienes les lleven la duda a los padres. Nosotros vemos cuando recibimos las presentaciones espontáneas en los nodos de las personas que se acercan, que dudan de su identidad, que lo hacen o se animan a hacerlo justamente por el hecho de ser padres o madres. Y hay una cosa que es interesante rescatar también del trabajo de los nodos en cuanto a la difusión y al trabajo y esta gran idea que tuvieron las abuelas, que es la identificación con el territorio. Porque desde Río Cuarto, por ejemplo, y hay nodo de Ushuaia, La Quiaca, y también hay en Italia, en Canadá, en Francia, muchas veces cuando la persona duda y el contacto es un teléfono que empieza con el 011, ya genera alguna distancia. Esto lo saben las abuelas, por eso también la red. Que tengan a alguien que está en su localidad, con el que puedan encontrarse, con el que puedan acercarse a consultar, y que las campañas de difusión de la búsqueda de abuelas tenga que ver también con esa tonada de cada lugar, con ese espacio, con esas costumbres de cada lugar, y eso favorece a que se ocurra un encuentro. Y en cuanto a cómo se articula el nodo, se trabaja con distintas instituciones, con todas las que se pueda, Consejo Deliberante, con la Municipalidad, Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en un proyecto para difusión con el registro civil. El registro civil pensado estratégicamente porque tiene una concepción como entidad del Estado muy vinculada a la identidad, y además que es transversal a las clases sociales que tienen que ir al registro civil, digamos, pudiendo hacer difusión en ese lugar. Sabemos que vamos a llegar a los ricos, a los pobres, porque todas las personas en algún momento tienen que pasar por el registro civil. También con clubes, el deporte es un espacio también de difusión muy importante. Hemos hecho muchas actividades sobre todo con los clubes de fútbol, por ser un deporte masivo, que se suman, además de eso hay que decirlo, el compromiso de la ciudadanía en general. Yo creo que hay pocas noticias, muy pocas noticias, que alegren tanto al pueblo argentino como cada vez que abuelas anuncia la restitución de un nieto o nieta. Pocas cosas hay así que generen un consenso en esta sociedad de grieta tan profundas como esa restitución. Entonces, siempre con los clubes de fútbol, pero por ejemplo también hicimos el año pasado una campaña de difusión con el club de rugby, que el rugby por ahí está asociado a una clase social que a priori, y siendo prejuicioso, uno supondría que no está a favor de esta búsqueda. Sin embargo, sí se hace. En todos los espacios hay una amplia aceptación. Entonces, la articulación es con todos los espacios del Estado, organizaciones barriales, bibliotecas, muchos grupos de teatro, de arte, de música. Digamos, es bien transversal. Lo que se busca es, creo que abrazado por gran parte de la sociedad argentina. Entonces, desde ahí nos paramos y proponemos. Martín, es muy interesante esto que contás porque se nota el laburo que nombraste como transversal,
Me gustaría saber si nos podés relatar qué actividades específicas han hecho desde el nodo de Río Cuarto a lo largo de estos años. Bueno, las que recuerdes, porque deben haber sido muchas, me imagino. Bueno, teniendo en cuenta el contexto pre-pandemia, obviamente, ya con la pandemia se nos ha complicado no sé si complicado, pero sí recreado la forma de la difusión, pero hemos recibido la visita de Sonia Torres, que es la presidenta, la referente de Abuelas Córdoba, también de Estela Carlotto, que es honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajamos mucho también con el Mensuario de Abuelas, que es una publicación símil un diario, donde se difunden las novedades, las actividades, que también hay los juicios de lesa humanidad. Ese es un tema también interesante, lo que son los juicios como elemento de difusión, porque ahí es donde se comprueba, donde hay cierto discurso derechoso, por ponerle algún nombre, en los juicios se comprueba, está en la realidad. La última actividad que nosotros tuvimos, que para mí fue muy emocionante, fue el año pasado. Inauguramos una escultura con un contador de restituciones. Lo inauguramos con el número 130. Estamos expectantes a ver cuándo le podemos poner el 131, seguimos esperando con mucha esperanza, y lo hacemos poniendo también mucho trabajo para que eso ocurra. Y bueno, lo inauguramos con la presencia de Matías Darruk Mijalchuk, que el 130 fue quien descubrió con una tela que la tapaba quien lo inauguró, y con la presencia de José Bustamante García, que es el nieto 122, que reside acá en Río Cuarto, y bueno, murales que ha pintado el artista Hernán Capelletti, el Cape, que es un gran amigo, y el trabajo de difusión en las escuelas. Eso es básicamente donde nosotros más nos movemos. Bueno, Martín, y me genera una duda. Quisiera saber si como nodo han recibido consultas, y por otro lado, si puedes hacer una evaluación contextual, digamos, si el contexto actual de pandemia ha influido en la gente, en la cantidad de gente que se acerca consultando sobre su identidad. Sí, los nodos recibimos permanentemente consultas, incluso por esta cuestión de la identidad. Muchas veces recibimos consultas que están por fuera del rango de los nietos y nietas que buscan las abuelas. En este contexto de pandemia realmente se ha visto afectado por una cuestión obvia, y también va variando de acuerdo a las campañas de difusión. Yo recuerdo hace algunos años se organizó el torneo de fútbol de primera de Argentina, que se llamó Nietos Recuperados, y también con una serie que se hizo en televisión, si no me equivoco, en el canal Telefe. Hay una gran impacto en la sociedad, y hubo una cantidad de presentaciones impresionantes. Hoy las tenemos totalmente disminuidos a esos números. Sin embargo, nos vamos recreando, por eso nos seguimos reuniendo todos los nodos a lo largo del país, insisto, también con los nodos que están en otros países. Nos seguimos reuniendo, pensando de qué manera llegar con el mensaje, de qué manera ser los disparadores de esa duda que haga que se acerquen a las abuelas, que esa pregunta empiece a generar la necesidad de acercarse, con esto de que la verdad libera, que como dicen las abuelas. Y también me interesa comentar una especie de frase
de profecía, digamos, una frase profética que en algún momento creo que le dijo Estela Carlotto, que es que ellas estaban buscando a los nietos, pero que iba a llegar el día que los nietos las busquen a ellas. Esto ocurrió porque los nietos, como hemos conversado a lo largo de esta charla, han ido creciendo, y la duda por la identidad, este trabajo de generar esa duda, porque este trabajo también de generar ese derecho es muy importante. Esto ocurrió y anteriormente, cuando los nietos eran más chicos, nietos y nietas eran más chicos, las restituciones se daban por una vía investigativa, porque había un dato, porque había una denuncia. Bueno, todo este trayecto que ha hecho Abuelas con la creación de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y el Banco de Datos Genéticos, que son construcciones monumentales a nivel mundial, ha hecho que cuando los nietos, estas personas que ven de su identidad se acerquen. Tal es así que el ejemplo más elocuente para la opinión pública es el caso mismo de Estela Carlotto, que encuentra a su nieto porque él va a presentarse. Él es quien, incluso participando creo que en alguna jornada de música por la identidad, que son jornadas que organiza Abuelas, él va y se presenta. Entonces esta cuestión profética de que las abuelas buscan, pero también ahora los nietos buscan, y también ahora los bisnietos buscan. Hay una tercera generación de personas que están haciendo de disparadores para acercarse. Y quiero volver con el tema de los juicios. En ese contexto donde se comprobó, Elena, vos lo sabés bien porque sos caso testigo, diríamos, el plan sistemático de apropiaciones y de que había maternidades clandestinas en los centros de detención y tortura. Pienso ahora en el caso de José Bustamante, que vive acá, que a él se lo entregan nacido de la ESMA, criado en Bahía Blanca y después acá en Río Cuarto. Nietos y nietas que han sido nacidos ahí, y está el caso también de nietos que han sido secuestrados con sus papás o su mamá. Bueno, estamos buscando personas que tienen 40 y pico de años, más o menos. Ese es el rango de edad. Esas personas, por el trabajo de Abuelas, que han generado esta duda, se nos ha desbordado tal vez en algún sentido, porque también hay que mencionar que en aquella época y anteriormente, hoy no tanto, seguramente debe ocurrir, la apropiación de bebés que no tengan que ver nada más con el terrorismo de Estado era una cuestión frecuente. Se adoptaban niños de manera irregular, tráfico de niños históricos, podemos hacer un programa aparte para conversar de eso, por qué la creación de los registros civiles, el rol de la iglesia, desde las cautivas, nos podemos ir hasta las cautivas en nuestra historia. Por eso creo que Abuelas trasciende su propia lucha. Lo que dice una compañera que las abuelas venían transitando un camino y encontraron un hueco y podrían haber hecho bordeado ese hueco y seguir el camino, y lo que ellas hicieron fue poner un puente para que quienes vinieran atrás pudieran cruzarlo sin inconveniente. Me parece que ese es el mensaje que hay que transmitir. Esto que es la Red por la Identidad, esta suma de personas
de mujeres, varones que nos sumamos a esta lucha, de sentir propios los nietos y las nietas, nos sentimos hermanos, aunque no tengamos una vinculación sanguínea, y ahí tiene que ver también la identidad, ¿no? Lo que es el vínculo sanguíneo y lo que es la construcción de esa identidad tan dinámica que está todo el tiempo en construcción. Lo que descubren las abuelas, esto quisiera hacer una mención pequeña también, es que una de ellas, en el año creo que 83, 84, lee en un diario que un padre tenía que hacerse cargo de la cuota alimentaria de su hijo en Estados Unidos, año 83, 84, y que había un método que la justicia implementó, que se podía comprobar la filiación genética de ese padre con ese nene, se comprueba la filiación, entonces le hacen, reconocen a ese hijo. Y las abuelas, leyendo eso en esa época, dicen, che, bueno, esto no nos servirá a nosotras para ver si los nietos son, porque imagínense que le buscaban por fotos, era muy difícil en aquel momento identificar a los nietos o nietas. Bueno, se hacen esta pregunta y se dan con que no están los padres. Lo que existía era poder establecer una filiación genética de padres a hijos, y el problema de las abuelas es que no estaban los padres. Así es que empiezan a hablar con algunos genetistas y empiezan a ir con los mejores genetistas del mundo, van, se mueven como son ellas, inquietas, creativas, y dan este disparador que la ciencia nunca se había preguntado. Es abuelas quien lleva esa pregunta a la ciencia y no al revés. Bueno, tienen la suerte de que a algunos genetistas les parece que es una interesante, se empieza a investigar, y es así que llegamos a lo que se conoce como el índice de abuelidad. Esto es, establecer filiación saltando una generación de abuelos a nietos. Toda esa construcción, esto en la parte casi que sí, es científico, digamos, el aporte de abuela a la ciencia es impresionante, porque esto es genética. Y después el aporte de la ciencia de abuelas, perdón, a la psicología, y entender qué es la identidad, y entender que la identidad es un derecho como la educación, y poder establecerlo esto en la Declaración de los Derechos del Niño, ya que esto esté establecido. Bueno, todos esos aportes hacen que esta causa que entre los nodos llevamos adelante como red, y además a mí me encanta que sea una red, me encanta que nos llamemos nodos, porque un nodo es un puntito donde confluyen un montón de liñitas que te conducen a otro, hasta encontrar a todos y cada uno de los nietos y nietas. Es transversal, digamos, la búsqueda, atraviesa los estratos sociales, atraviesa todo. Hay que tener una cabeza muy amplia, uno cuando entra en la lucha de abuelas, y desde ya hace 10 años que desde el Nodo Río Cuarto yo estoy participando, realmente te abre el panorama, te enseña mucho, te enseña a contener. Nosotros hemos tenido un montón de casos de presentaciones que no son hijos de desaparecidos o desaparecidas, pero sin embargo hemos logrado dar con su familia biológica, y seguimos teniendo vínculo con esas personas y nos invitan a sus casamientos, a los cumpleaños de sus hijos, nos llaman. Y a veces no hemos tenido ese resultado de dar con la familia biológica, pero así todo, los trabajos de los nodos también es eso, es que ante un resultado negativo seguir acompañando a la persona en la búsqueda, porque en definitiva lo que nos interesa es eso, es lograr que esa búsqueda sea el comienzo de una gran historia, y ninguna gran historia se hace sin pasión y sin amor. La verdad que escuchándote, siento que, bueno, uno ya lo sabe, pero es como que reactualiza, ¿no?
forma revolucionaria que han tenido nuestras queridas viejas, como le decimos nosotros, en todos los aspectos, ¿no? En lo social, en lo psicológico, en lo jurisprudencial, en el derecho, en la ciencia. Realmente, una vez que te escuchó haciendo ese recorrido, no deja de, por lo menos a mí, maravillarme y, y sentir también un amor, un afecto profundo y una idolatría, ¿no? Hasta de estas viejas que vienen de otra generación y sin embargo han logrado y siguen logrando a través de distintas estrategias instalarse en la actualidad. Como que tienen esta capacidad de metamorfosearse, ¿no? Y siempre en pos de su amor y su búsqueda incondicional. Quería un poco rescatar eso porque, digamos, abriste un montón de dimensiones que me parecen súper interesantes y, y me quedé, si bien uno está ahí, a veces cuando estás ahí no te das cuenta, ¿no? De todo el laburo y de todo lo que se hace, no solo de la institución, sino de todo el colectivo y la gente, como por ejemplo en relación a los nodos, todo el laburo, toda la militancia y todo el compromiso, que también es parte de esta construcción colectiva de lucha y también de búsqueda de derechos, de justicia y de memoria. Bueno, y para ir un poco cerrando, un poco digo, porque está buena la conversación, me gustaría que por ahí nos cuentes un poco las tareas que hacen los nodos y bueno, lo que vos quieras contarnos. Bueno, si tuviera que definir la red, ¿qué es la red? Este, Posiblemente la que mejor represente una definición sea la palabra abrazo. Y que no es poca cosa, porque es lo que en definitiva nos dedicamos a buscar y que es en definitiva lo que festejamos cada vez que ocurre. Somos un montón de compañeros y compañeras a lo largo del territorio planetario, buscando a las nietas y nietos, sumados a la lucha de abuelas, siguiendo los pasos y sus enseñanzas que tanto nos brinda. Y en definitiva, en ese abrazo lo que hay es una razón de ser, es una identidad, es lo que nos constituye, es saber, el abrazo que implica, que simboliza a las abuelas, que simbolizan los nietos y las nietas restituidas. Yo insisto con esto, tal vez hay pocas alegrías, creo que, no sé, ganar un mundial y encontrar un nieto, o una nieta. En ese sentido. Y somos un montón de compañeros y compañeras que a algunos les ha tocado el terrorismo de Estado en sus familias, en otros no. También nuestro trabajo se basa en en generar una identidad de nuestro propio territorio. Nosotros muchas veces vemos en las escuelas que cuando damos charlas, qué sé yo, por decir el ejemplo de Río Cuarto, pero podría decirte cualquier otro nodo del país, muchas veces en esta centralización que hay en Capital Federal se piensa que el terrorismo de Estado ocurrió en Buenos Aires y que las abuelas únicamente estaban en Plaza de Mayo, y sin embargo el terrorismo de Estado se aplicó a lo largo y a lo ancho del país y en cada territorio por ahí no está tan localizado. Hay lugares donde, por ejemplo, ahora estamos en el transcurso de un juicio en Córdoba, en el que se trató el caso de Sebastián Zulier, que afortunadamente lo devolvieron. Acá en Río Cuarto la Pepi Dillon, pero ha pasado en nuestros barrios, en nuestras escuelas. Nuestros desaparecidos eran hinchas de los clubes de nuestros barrios, iban a nuestras escuelas, y lograr la tarea básicamente de la red es recibir las presentaciones, pero también dejar
enseñanza, si es que se puede decir, en una enseñanza de que en nuestro lugar ocurrió este terrorismo de Estado del que le decimos nunca más. La red es poner una lucha que parecía centralizada a federalizarla, porque eso fue lo que el terrorismo de Estado fue federal, ocurrió en todo el territorio nacional. Y si lo vemos por la tele, parece que no fue en nuestras localidades. Podemos hablar de Córdoba, de La Rioja, de Mendoza, Río Negro, Salta, Tucumán. Bueno, nuestro trabajo, además de recibir las presentaciones, sumarnos a la difusión, es explicar por qué decimos nunca más, es pedir justicia y es procurar ese abrazo tan ansiado y seguir festejando estos 130 abrazos que nos llevamos dando. Martín, para ir cerrando, te voy a proponer la consigna de este programa, que la idea era una construcción colectiva, entre todos pensar qué es la identidad. Y te lo pregunto a vos, Martín, ¿qué es para vos la identidad? Bueno, tal vez una de las preguntas más difíciles de cerrar es esa, ¿qué es la identidad? Yo entiendo la identidad asociada a la verdad y la verdad asociada a la felicidad, a la realización. Detrás de cada historia que hay de nuestros nietos, de nuestras nietas, distintas historias, en esas diferencias de cada uno, cómo ha sido su destino, cómo ha sido criado, con amor, sin. La identidad viene a reparar y la identidad viene a ser el abrazo a la verdad. Es el cimiento, el conocimiento de su identidad, de la propia identidad, y no me refiero puntualmente a la identidad biológica, que eso es acotar el término de identidad mucho, porque no es nada más eso. La identidad tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una construcción, y tiene que ver con un pasado y tiene que ver con un futuro. Entonces, como para tratar de definirlo, la identidad es el puente que atraviesa pasado y futuro, que nos constituye, que nos hace ser quien somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Porque también hay mucho futuro en conocer el pasado. Te agradezco, Elena, profundamente esta oportunidad para contar lo que es el trabajo de la red. Somos un montón de compañeros y compañeras que lo hacemos de corazón, con un profundo compromiso, que cuando podemos nos encontramos en algún encuentro, ahora en la virtualidad, vía Zoom, pero sin embargo, bueno, tal vez una de las pocas cosas buenas que ha tenido esto es estar en contacto más seguido. Y bueno, para despedirme a quienes estén escuchando, que se sumen a la difusión de la búsqueda, que quienes tengan dudas de su identidad no duden en acercarse a abuelas, que hay un trabajo amoroso, muy responsable, que no van a tener ninguna acusación por dudar. Hay muchas veces que las personas que se acercan piensan que los van a estar investigando, no es así. Lo que hay ahí es un trabajo amoroso, insisto. Aprovecho el espacio y la difusión que has dado para esto, para hablarle a las personas que están escuchando que si tienen dudas de su identidad o saben de alguien que puede ser hijo de desaparecidos, se comunique con Abuela, se comunique con el nodo de la red más cercano. Ahí en la página de internet de Abuela de Plaza de Mayo está cada uno de los nodos con los contactos posibles.
Y bueno, agradecerte infinitamente en este mes de la identidad y te mando un abrazo muy grande. Escuchamos ahora las distintas voces que nos hablan, nos cuentan, nos sienten, nos comparten qué es la identidad. Hola, mi nombre es Belén Altamiranda Taranto. Lo digo porque ahora sé quién soy. Soy hija de Horacio Altamiranda y Rosa Luján Taranto, nieta número 88 restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Antes de buscar mi identidad, tenía mucho miedo, tenía culpa, no sabía con lo que me iba a encontrar. Sin embargo, al enfrentar esos temores y al saber la verdad, mi verdad, me siento libre, me siento amada, por saber que fui pensada, querida y esperada. ¿Qué es la identidad? Bueno, es muy grande, ¿no? Pero es saberse, es conocerse, es seguridad, es tenerse fe, es quererse, es reconocerse. No, la verdad que no me interesa hacer así grandes apologías, pero la verdad, en mi caso, para mí, que fue, tampoco nunca perdí mi identidad, yo, ¿no? O sea, un poco sí, pero este, fue una cosa muy impresionante. Yo sabía que había cosas de mí que no sabía. Y el día que empecé a escuchar cuándo había aprendido a caminar, dónde había tomado hasta qué mes había tomado la teta, por qué me habían puesto el nombre que me habían puesto. La verdad que ahora se diría, me empoderó, me hizo eso, empoderarme, saberme, reconocerme, en fin, qué tema tan complejo, pero buscar siempre va bien y encontrar también. Buenas, soy José Bustamante García, nieto 122 restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. En este mes de octubre, mes del derecho a la identidad, la propuesta es qué es lo que significa en este caso para mí la identidad. Bien, para mí la identidad es quién soy hoy, es lo que pienso, lo que siento. No es algo estático, sino que algo que está en construcción, ya sea consciente o inconscientemente. Es lo que te caracteriza, la identidad es lo que te hace único y irrepetible. Para mí se forma a partir de tu origen, es decir, de quiénes y cómo fueron tus verdaderos padres o familiares. Esto para mí sería la cuestión genética, es decir, lo que tenés dentro tuyo, innato, solo por el hecho de haber nacido. Y después viene la cuestión que forma tu identidad también, que es la experiencia de vida que te haya tocado tener. Entornos, relaciones, decisiones, todos estos aspectos que a veces uno puede elegir y otras veces no. Para mí es fundamental en la construcción de la identidad saber tu origen, porque allí se pueden explicar pensamientos y sentimientos que te van llevando a tomar distintas decisiones. Y como toda cuestión que se construye, para mí se necesita un cimiento que sea seguro, que sea verdadero. Puede ser bueno, malo o regular, pero para mí siempre va a ser mejor que la incertidumbre. Porque es muy difícil construir con dudas, seguir adelante con dudas. Y les comparto con respecto a la identidad y a mis verdaderos padres un interrogante que de hace un tiempo me acompaña, que no sé por cuánto tiempo más, que es debido a que fuimos víctimas del terrorismo de Estado y no pude criarme y desarrollarme con mi verdadera familia. El interrogante es si soy hoy quien debí ser o si lo seré.
Eso es algo que para mí también marca mucho en estos tiempos en lo referido a mi identidad. Y bueno, luego de compartir qué es lo que pienso y siento con respecto a la identidad, quiero finalizar diciendo que la identidad es un derecho que es fundamental, que es inicial de otros derechos y que hoy se le sigue negando a más de 300 personas que no conocen su verdadera identidad, para ellos y para sus familias. Un abrazo grande para todos. Hola a todos, yo soy Marcela, la nieta 129. Bueno, para mí mi identidad es la combinación exacta de mi realidad, de lo que fui y mi realidad de lo que soy. En los casos nuestros, ¿no?, de nietos restituidos, creo que siempre la palabra identidad está directamente asociada a una verdad. Pero generalmente lo que no se menciona es que nuestra identidad no solo está determinada por un ADN, sino por la realidad en la que nos criamos, sobre todo los que encontramos a nuestra familia biológica ya de grandes. Al pensar en identidad me vino a la cabeza pensar con qué me identifico. Y la realidad es que yo me identifico con mi historia, mi nombre, mi apellido, con la niñez que viví, con la familia en la que crecí, con mis amigos de toda la vida, en los barrios donde estuve, colegios. Pero bueno, ya desde hace bastante tiempo también me identifico como parte de los Solsona, los Cintora, como hija de Carlos y Norma, como hermana de Marcos y de Martín, como la tía de Bastijano. Y no es que solo me identifico, sino que es algo que sé que debería haber sido así desde un comienzo. Pero bueno, como no puedo cambiar eso, tampoco puedo cambiar la realidad que viví y tengo que reconocer que gracias a esa vida que tuve, hoy soy quien soy, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero todo es lo que completa mi identidad. De hecho, bueno, con mi hermano Marcos siempre me hace la broma de que me acordobesaron, ¿no? Dice, tenés que reclamar que sos porteña, porque bueno, me han incluido en algunos grupos de nietos de Córdoba, lo cual a mí me encanta, porque la realidad es que hoy por hoy también me siento cordobesa, ¿no? Y bueno, ese es creo que el resumen de lo que para mí significa identidad. Mi nombre es María Cristina del Archivo Provincial de la Memoria. Para mí la identidad es esa arcilla que se nos da al nacer y que nosotros vamos moldeando a través de nuestros vínculos, nuestra familia, los sueños que queremos concretar, les amigues y así. Esa es la identidad. Y después es también ese reflejo que nos devuelve el espejo a lo largo del tiempo. Hola, soy Paula de la Fuente de la Red por la Identidad del Nodo Centro. Para mí la identidad de idéntico es un marco de referencia psicológico, biológico y cultural desde donde nos vinculamos socialmente, desde donde nos paramos y nos presentamos al mundo. Soy Nora Ferreira de la Red por Derecho a la Identidad Nodo Jujuy y la mayoría de los y las integrantes de la red son exdetenidos políticos o familiares de detenidos desaparecidos. Y nos sumamos allá por el año 2003 o 2004 a esta excelente e innovadora iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo. Para muchos y muchas de nosotros, las abuelas son un ejemplo de lucha y perseverancia y por tal motivo fue un honor formar la red aquí en Jujuy. Y también considerando que existía y existe una deuda pendiente. Primero, del Estado. Hay hospitales militares que cuentan entre sus libros los nacimientos ocurridos en la época de la dictadura. En segundo lugar, la Iglesia Católica, que entre los hogares de Belén o Casa Cuna que han entregado
entregado a los posibles nietas y nietos y que hasta aún no han entregado el archivo a las abuelas o a la Secretaría de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, la sociedad toda, porque han visto o han escuchado o le han contado de que apareció en tal casa un bebé y todavía lo guardan, lo esconden. Así que por tal motivo, nosotros aquí en Jujuy realizamos distintas actividades como teatro, radios abiertas, exposiciones de cuadros, un concurso que denominamos Dibujando Identidad en los colegios secundarios. También hicimos programas radiales y hasta generamos un eslogan considerando que los nietos o nietas hoy en día son grandes y pueden decidir por sus propios medios. Así que el eslogan fue: la duda te acecha, tu familia te busca, tu identidad te espera. Esto es lo que realizamos desde Jujuy y seguiremos trabajando mientras podamos por esta innovadora y excelente tarea que realizan las abuelas de Plaza de Mayo. Buenos días, soy Noemí Toledo, vivo en la provincia de Catamarca, pertenezco a la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en esta provincia. Además, soy presidenta de una asociación civil de derechos humanos que se llama Casa de la Memoria. Este espacio físico perteneció a la familia Ponce y es desde donde secuestran a 2 integrantes de la misma en diciembre de 1976. Aquí también funciona el nodo de abuelas. Nosotros buscamos a un hijo o hija de Marta Teresita Lizárraga Fredolino de Jurmusi, Tere, catamarqueña, con un embarazo de 2 meses de gestación. Fue secuestrada y desaparecida en un operativo ilegal de detención el día 28 de mayo de 1976 a los 27 años de edad en la vía pública cordobesa. En el mes del derecho a la identidad, desde el Nodo de Abuelas Catamarca, hemos organizado una serie de actividades y una de ellas es que todos los viernes a las 19 horas, por plataforma Meet, nos encontramos para charlar. Ayer nos visitó virtualmente Lorena Batiestiol, quien trabaja en Abuelas y busca a su hermano o hermana. Su mamá fue secuestrada estando embarazada. Además, estamos trabajando con docentes del interior de nuestra provincia, especialmente este mes con el Día Nacional del Derecho a la Identidad. ¿Y qué es la identidad? Para mí la identidad es la esencia de la persona y como tal no podemos vivir plenamente sin la verdadera identidad. Las abuelas, desde que comenzaron con la búsqueda de sus nietitos, no se han detenido ni un día. Nos falta recuperar todavía nietos y nietas. Comunícate con abuelas y no te olvides que siempre estaremos buscándote. Abrazos catamarqueños para todos. Hola de sábado, Elena. Hola también a la audiencia de Identidad del espacio Otilia Radio, de Radio Villanos del Valle de Punilla, en la hermosa provincia de Córdoba. Desde el área Identidad del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza, nodo integrante de la Red por la Identidad, incluidos en la filial Córdoba, les saludamos con mucha alegría por la invitación a participar de este espacio. Les contamos a los oyentes que el MED Mendoza, que es así como nos conocen,
Hace muchos años integra la Red por la Identidad y si bien nuestra tarea históricamente estuvo relacionada en mayor medida con ser querellantes en los juicios de lesa humanidad, la búsqueda de nietes siempre fue de la mano con esta tarea que desarrollaron hasta hace poco nuestras imprescindibles Alida Verjoven, Pocha Camín y Elba Morales. Ellas nos dejaron el legado de seguir adelante con las querellas y por supuesto con la búsqueda. Hoy el área de identidad está conformada por Adela Fernández y quien les habla, Viviana de María. Recibimos presentaciones espontáneas, denuncias y acompañamos a quienes llegan a nosotras con sus dudas. Estamos muy felices porque en Mendoza se han restituido a 3 nietas y con una de ellas, Claudia Domínguez Castro, le dimos vida a un programa al que llamamos Mendoza por la Identidad. Este espacio es, por decirlo de algún modo, el ala que nos liga a la comunidad. De allí surgen campañas de difusión local, compartimos y dinamizamos en el territorio las formaciones que Abuelas dispone bajo sus diversos formatos y las campañas también de abuelas, y salimos nosotras mismas a dialogar con la comunidad cuando así nos lo requieren, dando testimonio desde lo vivencial, en el caso de Claudia, y de los procesos que acompañamos nosotras en el caso de Adela y el mío. Cuando nos comunicamos con Elena, ella nos pidió que contásemos quiénes éramos, qué hacíamos y qué significaba la identidad para nosotras. Para el MED en su conjunto y para el área de identidad en particular, la identidad es una misión, es un legado que sentimos que debemos inscribir en la comunidad porque cada día que pasa y cada nieta y nieto que aún falta y siguen sin ser restituida su identidad, sabemos que el delito de la apropiación se sigue perpetrando. También Elena me dijo que por favor explicara qué significaba para mí la identidad, así que les voy a contar. Para mí la identidad es un desafío que día a día se va renovando y manteniendo, porque es cierto, soy la misma cada día, pero no soy la igual. Así que, bueno, quiero decirles que yo soy Viviana de María y puedo decirlo porque sé quién soy. Adela, Claudia, Betty, Matías, Virtu, Juan Pablo, Rocío, Luz, Gabriel, Horacio, Pablo, Viviana, Renzo y todas y todos quienes transitaron por el movimiento ecuménico por los derechos humanos regional Mendoza, abrazamos y agradecemos a Elena y a todas las almas inquietas que siguen trabajando por la restitución de la identidad de las y los nietos que faltan. Desde Mendoza les enviamos un saludo enorme y muchísimas, muchísimas gracias. Agradezco a todas las personas que se hicieron eco de esta propuesta del mes por el derecho a la identidad y nos compartieron sus sensaciones, su vida, su historia y nos abrieron su corazón. Muchas gracias a todas, todos, todes. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. www.abuelas.org.ar. La idea del programa es de Alejandra Torres, la edición de Guillermo Di Pietro y la producción y locución de Elena Galinari. Otilia Tanti. Dale, vení. A Otilia lo hacemos entre todos. Otilia lo hacemos entre todos. Dale, vení. Vení a Otilia. Vení, lo hacemos entre todos. Lo hacemos entre todos. Todas. Vení a Otilia. Dale, vení. Lo hacemos. Vení a Otilia. Te esperamos, lo hacemos entre todos. Tanti. Todos hacemos Otilia. Otilia, Belgrano 506, Tanti. Otilia. 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 Otilia.